¿Qué es el plan médico obligatorio? ¿Tenemos derechos los pacientes? ¿Y las obras sociales? Orden de internación. Resumen de historia clínica por duplicado. Última cuota paga. Último recibo de sueldo. Orden de internación. Son demasiados. No le van a autorizar todo esto. No. Va a tener que pedir otro resumen de historia clínica. El derecho a la salud te lo contamos de la mano de Marcela Vera, abogada, mediadora y especialista en calidad de servicios de salud. Hola, buenas tardes. Desde Sanos de la Azotea, en la columna de Derecho a la Salud, vamos a comenzar a tratar en esta ocasión la Ley de Derechos de Pacientes, una ley sancionada en el año 2009, la Ley 26.529, y que nos informa principalmente abarca dos grandes aspectos. Por un lado, los derechos del paciente y por el otro, lo relacionado a la información sanitaria. Deseo poder ser lo más concreta y clara posible en los derechos que esta ley ampara al paciente en su relación con los profesionales e instituciones de salud. Esto tiene que ver tanto con la asistencia sanitaria, concretamente por los prestadores, como la relación que tenemos como paciente con las obras sociales, mutuales o prepagas. En ese sentido, los derechos que contempla la ley el primer derecho es el de asistencia. Tiene que ver con el paciente, tiene que ser asistido por los profesionales de salud sin menoscabo y distinción alguna, producto de sus ideas, creencias religiosas, políticas, condición socioeconómica, raza, sexo o orientación sexual o cualquier otra condición. El profesional actuante solo podrá eximirse del deber de asistencia cuando se hubiera hecho cargo efectivamente del paciente otro profesional competente. En estos casos cabe mencionar que cuando hay algún prejuicio o objeción de conciencia por parte de los profesionales de salud, no se debe dejar sin asistencia a los pacientes y prioritariamente mencionar la ley los niños, niñas y adolescentes. El segundo derecho que menciona expresamente es trato digno y respetuoso, y este trato digno y respetuoso va a ser respetado en cuanto a sus consideraciones por las convicciones personales o morales, principalmente las relacionadas con las condiciones socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad, cualquiera sea el padecimiento que se presente, y hacerse extensivo a los familiares y acompañantes. Encontramos el derecho, en tercer lugar, el derecho a la intimidad, y tiene que ver con resguardar la intimidad del paciente y la confidencialidad de los datos sensibles en cuanto a la obtención, clasificación, utilización, administración y custodia y la transmisión de información y documentación clínica del paciente. Él tiene que observarse estrictamente el respeto por la dignidad humana y la autonomía de la voluntad. Encontramos asimismo en la Ley de Derecho del Paciente el derecho a la confidencialidad, y esto tiene que ver con que el derecho a que toda persona que participe en la elaboración o manipulación de la documentación clínica, o sea, de nuestra historia clínica, de nuestros datos médicos o bioquímicos o farmacéuticos, guarde la debida reserva. Obviamente la excepción es cuando hay algún pedido de emanado de autoridad judicial competente o autorización del propio paciente. ¿Qué significa esto? Que nuestros datos clínicos no pueden ser transmitidos sin la oportuna autorización de nosotros como pacientes, considerando que son datos de carácter sensible y que tienen que ver con la dignidad humana. Encontramos como otro de los derechos resguardados legalmente es la autonomía de la voluntad, y esto tiene que ver con el derecho que se tiene como paciente a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos con o sin expresión de causa. Así también tenemos el derecho de revocarlo posteriormente, esa manifestación de voluntad. Lo que significa es que podemos aceptar o rechazar como adultos un tratamiento expresándonos nuestra causa. Este derecho es un derecho de supremacía, no solo en esta ley, sino recepcionado también en el nuevo Código Civil y Comercial de la Argentina. En antepenúltimo puesto encontramos en la información sanitaria. Tiene que ver con el derecho a recibir información necesaria vinculada a la salud, y este derecho tiene que ver con el derecho de no recibir la mencionada información. Todos podemos manifestar que ante un presunto diagnóstico queremos recibir o no la información.
Y por último tenemos interconsulta médica. Esto tiene que ver con el derecho a recibir la información sanitaria por escrito y obtener una segunda opinión sobre el diagnóstico, pronóstico o tratamientos relacionados con nuestro estado de salud. Esto es muy importante porque tiene que ver después con lo que vamos a hablar en otro de las columnas, con la información sanitaria, y tiene que ver principalmente con la posibilidad de solicitar nuestra historia clínica, tanto sea de carácter ambulatorio, de internación, y poder tener una segunda opinión, sin que esto menoscabe el derecho del profesional que nos está atendiendo, sino haciendo uso del derecho que nos resguarda esta ley. Hasta aquí la columna de Derecho de Salud, y desde ya quedando a consideración por toda consulta que se quiera hacer y ampliando en las sucesivas emisiones los aspectos que inicialmente estamos describiendo